Ha sido un sonido raro, hemos mirado hacia la izquierda y hemos visto toda la andana del tren completamente hundida. Las obras del AVE a Barcelona, en su tramo más complejo, el de la entrada a la ciudad, van a estar paralizadas hasta nueva orden. Y es que hemos tenido el último sobresalto. Un andén en la estación de Bellvitge, en Hospitalet, se ha venido abajo. Afortunadamente esa estación estaba cerrada, pero este último incidente ha provocado que se rescinda el contrato con la constructora OHL. Poco antes de las 9 de la mañana, estos 10 metros del andén de la estación de Bellvitge se hundían. Es el último socavón causado por las obras del AVE. Se hundió el suelo y acto seguido lo que hemos visto, que un grupo de 8 o 10 trabajadores han comenzado a pelearse. Si los obreros están de mal humor, los vecinos del barrio están muy preocupados. Denuncian que las obras del AVE han agrietado al menos 15 edificios, como la Casa de Concepción. De aquí también se me ha rajado. El presidente Zapatero ha fallado y mucho en la gestión de las infraestructuras públicas. Después de paralizar la circulación de los trenes, los socavones han parado hoy las obras del AVE, tal y como ha solicitado por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Se ha dado la orden esta misma mañana a la UTE adjudicataria de que paralice la continuidad de la excavación. La oposición municipal ha pedido la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que no sabemos si visitará de nuevo las paralizadas obras del AVE. En cualquier momento la ministra se puede desplazar, no sé su agenda, no le puedo decir, en estos momentos no le puedo concretar ese tema. En la agenda de Magdalena Álvarez no ha figurado hoy dar explicaciones sobre este último y paralizante socavón. El de hoy es ya el enésimo socavón que se produce en las obras del AVE a Barcelona, al menos que hayamos conocido, y todo se concentra en el punto de entrada a la ciudad condal desde Hospitalet en su camino a la estación de Sants. Y en concreto el punto más conflictivo es este, en el barrio del Gornal, donde hasta 3 vías de distintas compañías se superponen. En la superficie, el de Cercanías. En un primer túnel, los ferrocarrils de la Generalitat. Y ahora se construye un segundo túnel para el AVE. Aquí se produjo el incidente más grave. El sábado pasado se inyectó más hormigón de la cuenta en la bóveda del túnel del AVE, abombando la base de la vía intermedia. Este incidente fue el que obligó a suspender los servicios de Cercanías al menos una semana más y los ferrocarrils otros 2 meses. A la complejidad original se añaden las dificultades de un terreno con muchas filtraciones de agua por la cercanía del delta del Llobregat.